Bueno, la hiperprolactinemia tiene síntomas generales que se caracterizan por galactorrea, oligamenorrea, infertilidad, disminución de la libido, impotencia, lleva acción inmune alterada. Por eso es que la prolactina actualmente está siendo investigada por su asociación a ciertas enfermedades inmunes, como son el lupus, por ejemplo, como son el hipotiroidismo primario. También puede traer problemas psicológicos o conductuales, depresión, regresión, evitación. Otros, cefalea, si es que el tumor hipoficial es muy grande, aumento de peso. El tratamiento, si es que es por fármacos, suspender los fármacos que están aumentando la prolactina, salvo que sea inevitable su uso, ¿no? Otra vez, en los pacientes psiquiátricos a veces es muy difícil quitarles los antipsicóticos, ¿no? Porque los antipsicóticos que no ocasionan esto, que son olanzapina, clozapina, son muy costosos, ¿ya? Y si la persona está comprando su medicación en la calle y si son de escasos recursos, mejor que se quede con su galactorrea, mejor. Y tratar de explicarle de la mejor forma posible. Medicamentos. El tratamiento con fármacos con agonistas dopaminérgicos son el tratamiento de elección, así sea de cualquier tamaño el prolactinoma, ¿ok? Dos son los fármacos: bromocriptina, que se usa a diario, 2 o 3 veces por día, y la cabergolina, que se puede usar una vez por semana. Generalmente una vez por semana, pero también se puede usar 2 veces por semana. Cirugía. Si los tumores, los prolactinomas, no responden al tratamiento médico, o si tienen compromisos de estructuras vecinas y no responden a fármacos. Es decir, si están aplastando el quiasma óptico, si es que están aplastando los senos cavernosos. Radiación, complemento para pacientes que no responden satisfactoriamente a tratamiento médico o quirúrgico. El efecto es lento, podemos esperar el efecto hasta 10 años. El crecimiento del tumor después de radioterapia es raro. Muy bien, vamos a hacer unas preguntas al respecto. ¿Cuál de las siguientes sustancias inducen hiperprolactinemia? A ver, de estas. ¿La levotiroxina produce? Miren, que en el hipotiroidismo hay hiperprolactinemia. ¿La levotiroxina provocará? No, porque la levotiroxina es para tratamiento de hipotiroidismo. Los corticoides no los hemos visto por ninguna parte. El propranolol tampoco lo hemos visto. Los fármacos cardiovasculares, ¿cuáles eran? Metildopa y verapamilo. No se olviden. Propranolol tampoco lo hemos visto. El tabaquismo tampoco lo hemos visto. Sí hemos visto metoclopramida. 6. ¿Cuál de los siguientes cuadros clínicos no cursa con hiperprolactinemia? A ver, ¿cuál de los siguientes cuadros clínicos no cursa con hiperprolactinemia? El ovario poliquístico va con... ¿En qué porcentaje? ¿Se acuerdan? Hasta en 17% de las personas con ovario poliquístico cursan con hiperprolactinemia. El tratamiento con estrógenos. También hemos visto, ¿no? Los estrógenos, los anticonceptivos orales que tienen estrógenos también pueden producir aumento de la prolactina en sangre. Sarcoidosis hipotalámica. Si atacamos, mejor dicho, al hipotálamo, que es el órgano que está fabricando dopamina. Si no hay dopamina, entonces la prolactina se produce como quiere. Entonces también aumenta la prolactina en sangre. El hipotiroidismo primario, otra vez, ¿no? La explicación que me dieron hace un rato, ¿no? Que el TRH, TSH, entonces aumenta la producción de prolactina. En el síndrome de Sheehan podrá haber hiperprolactinemia. De hecho, disminuye, ¿no? Disminuye, hasta puede ir a galactia. Hasta la mujer que tiene síndrome de Sheehan puede dejar de lactar por ausencia de prolactina. Así que su clave es la A. El tratamiento de elección para un macroprolactinoma, un macroadenoma que produce prolactina. ¿Cuál es? A ver, chicos, este es fácil. ¿Cuál es? El tratamiento del macroprolactinoma, un macroadenoma que produce prolactina. A ver. El tratamiento es A. Radiación. Como lo hemos visto hace un rato, la radiación es de última elección. Cuando no funciona ni el tratamiento médico ni la cirugía. Carbamazepina no se usa. Cirugía en todos los casos.
La cirugía, ¿cuándo es que se usa? Cuando hay compromiso de las estructuras adyacentes o cuando no responde al tratamiento médico. Los agonistas dopaminérgicos, ¿se usa? Es un tumor grande, ¿eh? ¿Se usa? Sí, se usa, no importa el tamaño. Felizmente, los prolactinomas responden muy bien a la cabergolina o a la bromocriptina. Disminuyen mucho su tamaño. Octreotide sirve ¿para qué servía? Estaba en el tratamiento de acromegalia, el tumor que produce hormona de crecimiento. Su clave es la D. En un paciente con adenoma hipoficiario, acá hay un pequeño error tipográfico, ya les voy a explicar por qué. Un paciente con un adenoma hipoficiario no esperaría encontrar, en un paciente que tiene un adenoma hipoficiario, no esperaría encontrar, ¿se podría encontrar hemianopsia bitemporal? Sí, si es que está comprimiendo el quiasma óptico. Afectación de los pares craneales 3, 4, 6 y 7. ¿Cuáles son los pares craneales que pasan por el seno cavernoso? Eso les pueden preguntar. ¿Cuáles son? El tercero, el cuarto, el sexto y pasa el quinto 1, quinto 2. ¿Ok? Aquí esta clave está mal. 7 no es. Es el quinto 1 y quinto 2. ¿Sí? ¿Puede afectar esos pares craneales? En otras palabras, ¿puede afectar esos pares craneales que pasan por los senos cavernosos? Sí, como lo hemos visto en un dibujo, ¿no? Tanto que puede crecer hacia arriba, hacia abajo, también puede crecer hacia los costados. Muy bien. ¿Puede causar cefalea? De hecho, es uno de los primeros síntomas de los adenomas hipoficiarios. Hasta 75% de las personas que tienen adenomas o macroadenomas hipoficiarios pueden causar con cefalea. Hiperfagia. ¿Puede producir hiperfagia? Claro, por afectación hipotalámica. Si es un tumor, un adenoma hipoficiario que crece hacia el hipotálamo, puede aumentar el apetito en la persona. Crisis parciales complejas podría ocasionar. Las epilepsias ocurren ¿dónde? En la corteza cerebral. No se olviden. Las epilepsias normalmente ocurren en la corteza cerebral. Por disfunción en la transmisión eléctrica en la corteza cerebral. No ocurre, estamos hablando, todo esto que estamos hablando es en la parte baja, en la base del cerebro. Su clave es la E. Respecto a los adenomas hipoficiarios, ¿es falso? ¿Qué es falso de acá? Los más frecuentes son los lactotropos o productores de prolactina. ¿Ya? ¿Eso es falso? No, es lo más frecuente, eso es correcto. Los adenomas plurihormonales producen, además de otras hormonas, prolactina de forma casi constante, eso es falso. Los adenomas que producen varios tipos hormonales pueden producir cualquiera, no necesariamente prolactina, también se puede producir prolactina, como por ejemplo en el caso de la acromegalia, también se puede producir prolactina. ¿Por qué? Porque tienen un origen común, como les comentaba al inicio, tienen un origen común. ¿Cuál era? Las células, ¿cómo se llamaban esas células? Somatomamotropas. De ellas se van a dividir unas hacia la producción de hormona de crecimiento y otras hacia la producción de prolactina. Mamotropas, somatotropas. Los incidentalomas hipoficiarios no suelen tener tendencia al crecimiento. Sí, suelen tener tendencia al crecimiento. A veces se van a asociar a la neoplasia endocrina múltiple. ¿Ya? Sí, como lo hemos visto hace un momento, ¿no? En acromegalia podemos ver que tiene asociación a neoplasia endocrina múltiple 1. El método diagnóstico de imagen de elección es la tomografía o la resonancia. Idealmente la resonancia. Pero si es un macroadenoma, por ejemplo, si estamos frente a un clarísimo cuadro de acromegalia, que normalmente es por macroadenomas, y si la persona no tiene mucho recurso económico, lo que hacemos es pedir una tomografía. ¿Ok? Aunque ahora los costos han bajado bastante, ¿no? Ustedes que manejan costos, ¿cuánto cuesta una resonancia de hipófisis? 400 a 500 soles, ¿no? Depende de dónde se haga, ¿no? Y la tomografía de hipófisis, 250, más o menos, ¿no? 200, 250. Así que la diferencia no es tan grande. Y la resonancia nos va a dar una imagen mejor. Entonces,
Su clave es la B. Los adenomas plurihormonales producen, además de otras hormonas, prolactina. No siempre prolactina. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la acromegalia no es cierto? A ver, de estas, sobre la acromegalia no es cierto. ¿Existe hipertensión arterial con mayor frecuencia que en la población general? Eso es cierto. Las personas que tienen acromegalia tienen más hipertensión. También tienen más diabetes mellitus, ¿ya?, que la población general. Podría esperarse una mayor frecuencia de neoplasias, sobre todo intestinales y cáncer de colon, ¿ya?, y también poliposis colónica. En mujeres excepcionalmente produce alteraciones menstruales. Hasta el 20% de los tumores de acromegalia que producen prolactina. ¿Y la prolactina que produce? Oligomenorrea. O sea, no es excepcional. No es tan infrecuente. ¿Puede producir galactorrea? Claro. Otra vez, hasta el 20% cosecretan tanto hormona de crecimiento como prolactina. Entonces sí podría haber galactorrea en estas personas. Entonces la clave es la D. Sí, no es excepcional que las mujeres tengan alteraciones menstruales. ¿Y debido a qué? Debido a la prolactina. Y también otro efecto, como es un macroadenoma, también puede aplastar las zonas que estén produciendo, las células que estén produciendo FSH y LH. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones es más frecuente en el acromegálico? A ver, de estas, la más frecuente, galactorrea puede haber, disminución de líbido e impotencia si es que hay compresión, ¿no?, de las células FSH, LH. Sed puede haber si es que llega a tener tanto compromiso de la vasopresina como diabetes. Complicaciones cardíacas también puede haber. Pero la manifestación más frecuente son las cefaleas, ¿ya? Como es un macroadenoma, va a ocasionar un estiramiento de la dura madre en esa zona y va a llevar a cefalea. En la acromegalia es frecuente observar, esto es importante, la acromegalia ocasiona un aumento en la absorción de fosfatos a nivel del intestino. No se sabe claramente por qué. Entonces, ocasiona hiperfosfatemia. Para el diagnóstico de acromegalia no es útil, a ver, ¿cuál no es útil? La sobrecarga oral de glucosa es muy útil, de hecho, eso nos da el diagnóstico definitivo de acromegalia activa. Antes se usaba el estímulo con TRH y el estímulo con GHRH. Son pruebas que son útiles, pero actualmente no son muy fáciles de hacer, porque es difícil conseguir TRH y GHRH. También, como parte del diagnóstico, como lo hemos visto, también se mide el IGF-1. El IGF-1 también se conoce como somatomedina C. ¿Ok? IGF-1 es somatomedina C. Entonces, la determinación de somatomedina C también nos sirve para hacer el diagnóstico de acromegalia. Entonces, la prueba de levodopa no es útil para el diagnóstico de acromegalia. La prueba de mayor valor para la confirmación de acromegalia, otra vez, eso lo acabo de decir. ¿Cuál es la prueba de mayor valor para el diagnóstico, para la confirmación de acromegalia? ¿Cuál es? La sobrecarga de glucosa. A ver, ¿dónde está? Respuesta de GH a una sobrecarga oral de glucosa. Muy bien, esa es su respuesta, la C. Esa es la prueba de mayor valor para la confirmación de acromegalia. De esto no hemos conversado, ¿ya? Es el síndrome de Nelson. ¿Saben qué es el síndrome de Nelson? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Esta pregunta ha estado en mala posición. El síndrome de Nelson, cuando hay un tumor que está produciendo ACTH y nos lleva a enfermedad de Cushing. La enfermedad de Cushing es muy difícil de tratar. El tumor normalmente recidiva en el 50% de los casos al primer año. O sea, es muy difícil de tratar. Entonces, algunos médicos, antes sobre todo, actualmente ya no se hace tanto, ¿qué hacían? Quitaban las suprarrenales, ambas suprarrenales. Le quitaban las suprarrenales, entonces la persona ya no fabricaba cortisol, ya no fabricaba excesos de cortisol, entonces tomaba cortisol para tener su vida, y también aldosterona, ¿no? También tomaba fluorocortisona. Pero el tumor hipoficiario seguía ahí y seguía creciendo. Y como el tumor hipoficiario, el ACTH, ¿cómo se produce? Se produce de una preprohormona que se llama POM. El POM contiene en una de sus partes alfa-melanocito estimulante, hormona alfa-melanocito estimulante. Esa llega a los melanocitos y estimula la pigmentación. Entonces el síndrome de Nelson
es un crecimiento exagerado del tumor que está fabricando ACTH y lleva a hiperpigmentación. Ese es el síndrome de Nelson. ¿Ya? El síndrome de Nelson va a cursar con adenoma hipofisiario productor de ACTH. ¿Ok? Su respuesta es la C. ¿Sí me entendieron, no? ¿Sí me entendieron, no? Espero que sí. Cualquier duda que tengan, vamos a ver este tema un poco más adelante. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones clínicas forma parte del síndrome de deficiencia de hormona de crecimiento en la edad adulta? A ver, aumenta la masa magra. ¿Qué es masa magra? Músculo, básicamente músculo y hueso. A ver, en la deficiencia de hormona de crecimiento en el adulto, ¿aumenta el músculo? No, más bien disminuye. ¿Disminuye el índice cintura-cadera? No, más bien aumenta. No crece más el abdomen. ¿La piel se pone áspera y descamativa? No, esto es lo típico del hipotiroidismo. ¿Disminuye las concentraciones de colesterol total y LDL colesterol? No, más bien aumentan. Entonces, lo que ocurre es un aumento de la grasa abdominal. ¿Sí? Eso es lo que hemos visto, ¿no? Las personas con más edad tendemos a acumular más grasa en el abdomen, sobre todo si no hacemos ejercicio. Su clave es la A. En relación a la hiperprolactinemia, señalar la opción correcta. ¿Ya? El tratamiento de elección en el prolactinoma es la resección transesfenoidal. Falso. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Agonistas dopaminérgicos. ¿Cuáles son? Conocen dos ustedes: cabergolina y bromocriptina. ¿No afecta a pacientes varones? Sí, sí hay pacientes varones. Son en menos cantidad, pero sí hay. Somos menos. Dentro de los tumores hipofisiarios, ¿el prolactinoma es una afectación poco frecuente? No, es el tumor funcionante más frecuente de todos los tumores hipofisiarios. Eso también es falso. Los anticonceptivos orales no alteran los niveles de prolactina en sangre. A ver, los anticonceptivos orales no alteran los niveles de prolactina en sangre. Falso. De hecho, los que tienen estradiol suben los niveles de prolactina. Entonces, la causa más frecuente es la medicamentosa. Su respuesta es la A. Este es un esquema que lo hemos visto al comienzo. Aquí vemos el núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico del hipotálamo, los cuales los axones neuronales van a llevar a través del tallo hipotálamo hipofisiario y van a llegar a la neurohipófisis o hipófisis posterior para entregar, secretar a la sangre, a la circulación sistémica, sus hormonas. ¿Cuáles son estas hormonas? ¿Cuáles son? Vasopresina, ADH y oxitocina. ¿Ya? La más importante de ellas es la vasopresina. ¿Ya? Su función es la regulación osmótica del plasma para que se mantenga entre 285 a 295 milimoles por kilogramo de agua. Un ligero aumento en 1% en la osmolaridad es capaz de estimular la secreción. Es decir, que mientras la sangre se pone más concentrada, más osmótica, entonces va a ocasionar un aumento en la secreción de hormona antidiurética para prevenir esta concentración. Muy bien, ¿qué hace? ¿Qué hace la hormona antidiurética? Lo que hace es aumentar la expresión de estos canales, de estas sustancias, de estas proteínas que se llaman acuaporinas. ¿Las acuaporinas qué son? Acuaporinas son los puentes, las compuertas a través del cual pasan el agua a través de las células. No se olviden, nada ingresa a las células así por ósmosis, por pidiendo permiso, nada. Todas las sustancias ingresan por transportadores. Todas. Hasta el agua. El agua ingresa por acuaporinas. Muy bien, la vasopresina lo que va a aumentar es el canal de sodio, las acuaporinas, y el canal de urea, los cuales siempre van a ingresar con agua. Nunca ingresan solos. Nunca una molécula de sodio va a ingresar solita. Siempre ingresan con agua. Y es la forma en la cual vamos a retener agua a través de la hormona antidiurética. Antidiurética, menor diuresis. Muy bien, más o menos así, esto es lo que ocurre. La hormona antidiurética llega a su receptor B2 que se encuentra a nivel del túbulo colector y va a hacer que se expresen estas acuaporinas, la acuaporina 2,
¿ya? Y también la aquaporina 3 y 4 en la membrana vasolateral. Esta aquaporina 2 lo que hace es extraer agua del lumen del túbulo colector y lo va a llevar hacia el intravascular, ¿ok? Netamente lo que vamos a ganar es agua en el intravascular. Muy bien, a mayor osmolaridad en el plasma vamos a tener mayor cantidad de vasopresina u hormona antidiurética. Igual, mientras más volumen de sangre perdemos, es decir, a mayor depresión de volumen. Por ejemplo, yo tengo una hemorragia, me asaltan, me raquetean y me disparan, comienzo a tener un sangrado interno muy intenso, entonces voy a perder mucha cantidad de sangre, ¿ya? Y se va a elevar mi antidiurética. Es lo característico, ¿no? Si uno está hipotenso, deshidratado, ¿qué pierde? Diuresis. Esa es una forma de ver la severidad de la deshidratación de una persona o de la hipovolemia de una persona. Las enfermedades de la neurohipófisis se caracterizan por un aumento de la secreción de vasopresina o de ADH, que se llama síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética o SIHAT, ¿ya? Que nos va a llevar a un cuadro de hiponatremia euvolémica, ¿ya? En este cuadro se caracteriza por osmolaridad urinaria aumentada y sodio urinario aumentado. Osmolaridad urinaria aumentada y sodio urinario aumentado. Y también vamos a ver disminución de la secreción de la acción de la hormona antidiurética, que se llama diabetes insípida, que puede ser parcial o total, en la cual hay una disminución en la secreción central o hipotalámica de la vasopresina. Muy bien, y también hay una disminución en la acción periférica de esta hormona antidiurética, a lo que llamamos nefrogénica. ¿Qué sucede? Vamos a retroceder otra vez. Miren, esta ADH funciona, o la hormona antidiurética o vasopresina funciona en este receptor. Pero ¿para qué? Para que se exprese estas aquaporinas. Pero ¿qué tal si este receptor no le hace caso a la hormona antidiurética? Si este receptor o está ausente o está fallado, ¿qué sucede? ¿Qué creen que sucede? No se van a expresar estas aquaporinas. Entonces, por más que tengamos hormona antidiurética, no vamos a tener el efecto biológico de la hormona antidiurética. A eso se le llama diabetes insípida nefrogénica, ¿ok? Porque su problema no está en la producción de hormona antidiurética, su problema está en la acción. Muy bien, diabetes insípida por definición se caracteriza por falta de secreción en el hipotálamo o de acción en el riñón de la hormona antidiurética, ¿ya? Se caracteriza también por eliminación de grandes volúmenes de orina, diabetes hipotónica, diluida y sin sabor, ya que a diferencia de la diabetes mellitus, esta diuresis no es por osmosis, no es por eliminación de glucosa, entonces va a ser insípida, no va a tener sabor. El volumen urinario suele ser muy alto, mayor a 4 litros en 24 horas, lo que genera polidipsia y deshidratación. A ver, les pongo un caso. Es un anciano que lo han operado o le han irradiado el cráneo, ¿ya? Está postrado. Por este motivo, digamos que la familia no está con él y tiene mucha sed. Está orinando mucho. Por ende va a tener mucha sed. Si pierde mucho volumen va a tener mucha sed. Pero como está en cama, no se vale por sí mismo, no puede levantarse a tomar un vaso de agua, ¿ya? ¿Qué le va a pasar? Se deshidrata, ¿ya? Y eso es lo típico que vemos en estas personas. Muy bien, en la epidemiología existe un déficit parcial o total de la hormona antidiurética cuando es central. Es necesario perder cerca del 85% de la capacidad secretora de hormona antidiurética o vasopresina. La causa principal de diabetes insípida central es posterior a la cirugía de la región celar o paracelar, es decir, cirugías craneales, cirugías de hipófisis o cirugía de la región paracelar, como consecuencia de un trauma craneoencefálico o también como consecuencia de trauma craneoencefálico. Es decir, las principales causas de la diabetes insípida son cirugías de la región celar o paracelar o también como consecuencia de trauma craneoencefálico. Tiene una incidencia hasta el 6.7% en pacientes neuroquirúrgicos,
generalmente luego de cirugía de tumores. En el trauma craneal es frecuente cuando hay trazos de fracturas sobre la base del cráneo, porque esta neurohipófisis se va a encontrar en la base del cráneo. Como clasificación vamos a tener la diabetes insípida hipotalámica o central o neurogénica, en la cual no se produce antidiurética en el hipotálamo. Y la diabetes insípida nefrogénica, en los cuales los receptores renales no responden a la hormona antidiurética, como le hemos mencionado hace un momento. También existe una diabetes insípida transitoria del embarazo. Es que lo que ocurre es un catabolismo, hay un aumento del metabolismo de la ADH, aumento de las vasopresinasas en la placenta. ¿Qué pasa? En la placenta humana la vasopresina se va a destruir con mayor facilidad y les puede llevar a un cuadro de diabetes insípida transitoria. No ocurre en todas las personas, pero podría ocurrir. Y también existe un cuadro psiquiátrico que se llama polidipsia primaria, en el cual primero existe una ingesta excesiva de líquidos generando gran excreción de volumen urinario. Entonces no se coordina la cantidad de volumen ingerido con la cantidad de volumen eliminado por diuresis. Las causas, obviamente, en la central, vamos a ver otra vez aquí las 9I, ¿no? Cirugías de hipófisis, parcial o totales, cirugía de tumores supracelares, traumatismo, idiopática, familiar, tumores hipofisiarios, histiocytosis, granulomas, infecciones, isquemia, enfermedad autoinmune. Las causas de la diabetes insípida nefrogénica, enfermedad renal crónica, hipocalemia, inanición proteica, hipercalcemia, anemia de células falciformes, síndrome de Sjögren o fármacos como el litio, flúor, metoxiflurano y colchicina. También hay defectos congénitos en este receptor de antidiurética y también hay problemas familiares que nos llevan a esto. El diagnóstico lo vamos a sospechar cuando la persona tenga diuresis que sea mayor a 200 centímetros cúbicos por hora por 2 horas consecutivas como mínimo. Aproximadamente más de 4.000 o de 4 litros por día. La densidad urinaria es baja, menos de 1.005. El sodio sérico es mayor a 145, generalmente tendemos a tener hipernatremia. La osmolaridad sérica sobre los 300 miliosmoles, es decir que la persona está concentrada, hiperosmolar. Otra forma para hacer el diagnóstico o para sospechar el diagnóstico es medir el volumen urinario durante las 24 horas. Descartar otras causas de poliuria que son diabetes, uso de agentes osmóticos, hipercalcemia y nefropatías intrínsecas. Y finalmente la prueba gold estándar para esta enfermedad es la prueba de deprivación de agua. ¿Cómo se hace esta prueba? El fundamento es que en condiciones normales, cuando existe deshidratación, aumenta la ADH, la vasopresina, para ahorrar agua, y el riñón elimina muy poco volumen de orina. ¿Qué es lo que ocurre en las personas que se deshidratan, no? Una persona, no sé, se perdió en un desierto y deja de tomar agua, hace mucho calor, se deshidrata, está sudando mucho, entonces deja de orinar también, porque su cuerpo trata de retener volumen. Más o menos eso es lo que normalmente ocurre. En la diabetes insípida, cuando existe deshidratación debido a la falta de producción o acción de la hormona antidiurética, el riñón continúa eliminando grandes cantidades de volumen, ¿ya? Porque no hay esa sustancia que detenga la diuresis, ¿ya? Sigue orinando, entonces la persona se va a deshidratar aún más. Muy bien, la metodología de esta prueba de deprivación o de deshidratación o deprivación de agua se realiza en las primeras horas de la mañana. El paciente no debe ingerir ningún alimento ni líquidos durante la prueba, es decir que esperamos que se deshidrate. La duración de la prueba es variable. Registrar los datos en una tabla, administrar ADH, desmopresina para demostrar la deficiencia. Una vez que la persona se está deshidratando, ¿cómo lo vemos? Con el peso. Cada vez que va al baño a orinar, vemos que está perdiendo peso, que se está deshidratando, que está perdiendo volumen. Entonces, una vez hay un porcentaje, cuando pierde más o menos el 12% del peso corporal, ahí es que cuando inyectamos desmopresina. ¿Qué debería ocurrir?
A ver, si una persona no tiene vasopresina y yo le inyecto vasopresina, ¿qué debería ocurrir con la osmolaridad urinaria? Normalmente está eliminando una orina diluida esta persona, ¿no? Porque está orinando básicamente agua libre. Si le inyectamos vasopresina, esta persona debería comenzar a orinar, pero orinas más concentradas, aumentar la osmolaridad urinaria. Entonces, en diabetes insípida central, la osmolaridad urinaria es menor que la osmolaridad plasmática con la deprivación de agua. La osmolaridad urinaria aumentará al menos un 50% tras la inyección con vasopresina. Eso es lo que esperamos. En cambio, en la diabetes insípida nefrogénica, la osmolaridad urinaria es igual, menor que la osmolaridad plasmática, pero no va a aumentar la osmolaridad urinaria con la inyección de vasopresina. ¿Por qué? Por más que tenga vasopresina esta persona, el riñón no le hace caso, el túbulo colector no le hace caso, porque su receptor está fallado por algún motivo.